nota va a ser siempre de las presentaciones que voy a hacer. Ya les he dado el sílabus también. Generalmente solamente los uso de referencia, más se van a basar en las diapositivas y en artículos que vamos a revisar. Y luego, ¿quién es el delegado de este grupo? El delegado es virtual. ¿Quién es el delegado? Doctora, buenas tardes. Nicole Cáceres. Ah, hola Nicole. Ya. Entonces, necesito que me pases una lista de todo tu salón, tanto virtual como presencial, para que se dividan en grupos de 8 o 10 que van a exponer, ¿ya? Esta clase pues la hago yo y a partir de la siguiente una hago yo y luego exponen ustedes. ¿Ya? ¿Ya, Nicole? Sí, doctora. Ya. A ver, ¿qué más? Es importante, por favor, respeto, ¿ya? Porque siempre antes del examen las abuelitas se ponen mal o no sé quién se pone mal, se inventan cosas que ya en esta época no deberían hacer, pero yo soy flexible. Si necesitan, no sé, no pueden dar el examen por X motivo, que tienen otro trabajo, qué sé yo, si me dicen con anticipación, yo no tengo problema, ¿no? Puedo tomarlo en cuenta, les podemos tomar un examen después, pero no cuando se les dice el primer día de clase, para que me avisen 1 hora después, 2 horas después o una semana después cuando yo ya entregué las notas. Lo mismo con los resúmenes que tienen que presentar. Siempre a final de fase vamos a presentar resúmenes, sobre todo de las clases y de algún artículo que sea algo interesante, ¿ya? Si la hora de presentación es a las 3 de la tarde, no vale 3:1, 3:2, 4, 6, les pongo 0, ¿ya? Hay que aprender a ser responsables desde ahora. Eso es en cuanto a, pues, no sé, los valores que tienen que tener. Y el curso, como les digo, es sencillo. La idea es aprender el manejo nutricional, incorporarlo al manejo que van a tener, pues, terapéutico de los pacientes, ¿ya? Y hay que aprender, pues, a modificar las dietas, a modificar la textura de la alimentación según la edad del paciente, según la condición del paciente, según si está, pues, hospitalizado o está en la casa, ¿ya? Entonces, la clase de hoy es básicamente eso, ¿no? Vamos a hablar como de 3 temas y lo que quiero es que vean más o menos cómo son mis clases, ¿ya? Entonces, comenzamos con esto. El enfoque del aparato gastrointestinal, perdón, alteraciones del aparato gastrointestinal, un enfoque nutricional. Vamos a sentar porque es por gusto. Ya. Entonces, las alteraciones se pueden dar en cualquier parte del tracto digestivo y estas alteraciones van a comprometer la nutrición del paciente. Entonces, tenemos que ver cómo las vamos a modificar. Por ejemplo, si hay una alteración de la deglución, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, las alteraciones de la deglución van desde una alteración de una masticación. Por ejemplo, un paciente geriátrico, ¿no? Que ingresa, no sé, por una neumonía, pero además tiene dentaduras. Entonces, yo tengo que modificar una dieta, ¿no? Porque yo, por seguridad, le voy a quitar esa dentadura. La modifico, pues, a una dieta de fácil masticación, una dieta de puré, pero dentro de esa dieta de puré tengo que tener las proteínas necesarias para un paciente hospitalizado, que tal vez los requerimientos son mayores. Tengo que tener el carbohidrato suficiente para que no me catabolice. Tengo que tener, pues, algo de grasa, que también tiene algún efecto antiinflamatorio, ¿ya? Luego, por ejemplo, alteraciones de la deglución. Entonces, acá vamos a ver lo que es la seguridad de la deglución. Eso es que el paciente no se aspire, no tenga una neumonía aspirativa. Y luego, también la eficacia de la deglución. O sea, tal vez no se aspira, pero no logra comer lo suficiente para mantener su estado nutricional, ¿no? Que no entre en catabolismo. Luego puede haber, por ejemplo, alteraciones a nivel esofágico, el reflujo, ¿no? Entonces, en el reflujo el tratamiento es dar inhibidores de bomba de protón, dar procinéticos, pero también podemos agregar a esto un manejo nutricional.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer que ese vaciamiento sea un poco más rápido. Entonces, lo que debe evitar es, por ejemplo, grasas, que eso tiende a enlentecer el vaciamiento. Evitar mucha fibra y hacer una dieta fraccionada, ¿ya? En el estómago ya hemos hablado un poco de lo que es el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, pacientes que tienen gastroparesia diabética, ¿no? Pacientes diabéticos tienden a tener estreñimiento, tienden a tener luego alternar con diarrea y causa eso también mucha molestia abdominal, ¿no? Sensación, saciedad precoz, distensión. Entonces hay que aprender a modificar la dieta para disminuir eso. Entonces podemos intentar acelerar su vaciamiento. ¿Cómo? ¿No? Con lo mismo. Evitar muchas grasas, evitar la fibra en cantidades grandes, hacer que camine el paciente y darle porciones pequeñas, ¿ya? Luego, lo más obvio, ¿no? Si hay alteraciones en el intestino, pues no voy a poder dar una nutrición. ¿Cómo me aseguro que el paciente no tiene alteraciones a nivel intestinal? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, un paciente posoperado, ¿qué es lo primero que vemos? A ver, gases, ¿no? Que haya movimiento de gases, si tiene, y le escuchan, ¿no? Que haya ruidos hidroaéreos. Entonces, si hay ruidos hidroaéreos, ya comienzas con una dieta, progresas, comienzas pues con líquidos, líquidos claros, líquidos completos, luego dieta puré y luego blanda. Ya. La siguiente diapositiva, disfagia. Entonces, este es el tema principal de hoy. La disfagia es una dificultad en la deglución. Requiere un manejo multidisciplinar. Entran acá, por ejemplo, los neurólogos. ¿Por qué? Porque puede ser de una causa funcional. Un paciente con un ACV puede terminar también con alteraciones de la deglución, por eso lo ve el neurólogo. Lo tiene que ver, pues, rehabilitación también, ver el grado de disfagia y si es algo que podemos rehabilitar, enseñarle posturas adecuadas, movimientos para proteger la vía aérea, ¿ya? Y obviamente la nutricionista. Entonces, hay factores que pueden modificar la deglución, eso tenemos que ir viendo con el tiempo. Por ejemplo, el volumen, ¿no? Los volúmenes que son grandes, digamos, son un poco más seguros, igual que las viscosidades, aunque esto va a depender de la causa de la disfagia. Las causas pueden ser funcionales, que son básicamente neurológicas, una ACV, una parálisis, medicamentos, o causas estructurales. Entonces, en las causas estructurales va a ser más fácil pasar los líquidos, pero en las causas funcionales tal vez es al revés, los sólidos, ¿ya? Temperatura, esto también es importante. En rehabilitación se hace que los alimentos estén un poco más fríos porque pueden facilitar la deglución y la edad también, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes que vamos a ver con alteraciones de disfagia van a ser pacientes mayores, que ya tienen un poco de dificultad en la coordinación de los movimientos, tienen más riesgo de aspiraciones. Posturas también, esto es parte de la rehabilitación, entonces se les va a enseñar posturas adecuadas para proteger la vía aérea y que no se aspiren, ¿no? Que no tengan una neumonía aspirativa. Y fármacos, esto es importante a la hora de hacer, por ejemplo, anamnesis o estar chequeando, hay que revisar qué fármacos pueden causar alteraciones en cuanto a la deglución. Por ejemplo, anticolinérgicos, ¿por qué van a causar sequedad de boca, ¿no? Entonces, como algunos, por ejemplo, antiepilépticos, el ácido valproico puede causar eso, o ese sabor metálico. Entonces, eso va a hacer que el paciente mayor sea difícil que quiera comer o que tenga riesgo de aspiración. O cosas más obvias, ¿no? Como benzodiazepinas. Entonces, si el paciente está con clonazepam a tope, no le puedo dar de comer, ¿no? Si no, yo también lo voy a aspirar. Hay que hacer que le retiren, que pase ese efecto, y luego ya le damos de comer. Estas son las causas, la siguiente diapositiva. Lo que les he dicho, estas son las causas neuromusculares o también se les llama funcionales, y estas son las causas estructurales, tumores. Tumores, un bocio, un tumor de cabeza y cuello. Creo que hay alguien que... Ya está. Y lo mismo, lo que se tiene que ver en la disfagia es la seguridad y la eficacia. Seguridad es que no se me aspire, no se atragante, no hay una obstrucción. Y eficacia es que se nutra,
haya una adecuada nutrición y una adecuada hidratación. El diagnóstico, pues, influye mucho la sospecha clínica, ¿no? Los pacientes que tienen riesgo, pacientes mayores, pacientes que tienen algún tipo de tumor, alguno de estos medicamentos que hemos descrito, van a revisar también este cribado, ¿ya? Y sospechas clínicas, por ejemplo, que se les cambie la voz después de comer, que se vuelva una voz más gangosa, que tengan una deglución fraccionada, o sea, no te pueden pasar de golpe, ¿no? Tienen que pasar poco a poco, inclusive abren la boca y todavía hay un poco de alimento. Babeo después de comer, ese es otro dato de sospecha. Y residuos en la boca, ¿no? Exploración física, muy importante, el estado de nutrición, perdón, el estado cognitivo, de la cavidad oral y neurológico. Estas pruebas funcionales, me van a hablar ustedes de qué es el test de volumen viscosidad. Y la prueba gol estándar de elección es la videofluoroscopia. Esta es una prueba de imagen dinámica. ¿En qué consiste? Le vamos a dar al paciente, estamos ya en la siguiente diapositiva, un alimento con bario y vamos a ver cómo sucede la deglución. Entonces tenemos que ver si hay residuos que quedan orales o faringios. Por ejemplo, acá hay un residuo en la vallécula y un residuo en los senos piriformes, ¿no? Entonces esta es una disfagia. El manejo va a depender de la severidad. Con eso esta severidad la voy a poder ver, por ejemplo, con la videofluoroscopia y con el test de volumen viscosidad. Y con eso voy a decidir si puedo dar una alimentación oral, o sea, le puedo modificar la textura, hacer que coma tipo puré o que coma, no sé, fácil masticación, o tal vez hay que pensar en otro tipo de alimentación. ¿Alguien sabe? Ahora vamos a pasar acá a los virtuales. ¿Una qué? Excelente, ¿no? Una sonda. Entonces se puede poner sondas y así, eso se llama, entonces, nutrición enteral, ¿no? Y ver qué tenemos que hacer. Entonces, esta es una lista de alimentos que nos pueden decir que son de riesgo. Algo muy básico son estas dobles texturas. Entonces, una sopita de fideos, tal vez puede ser riesgosa para ese paciente porque es textura sólida y textura líquida. Entonces, el paciente no lo va a poder manejar y hay más riesgo de que se aspire. Cosas también que sabemos, alimentos fibrosos, ¿no? Piña, lechuga, apio. Esto no se da en dietas puré ni de fácil masticación. La piña la podríamos adaptar, ¿no? Si damos un consomé o la machacamos un poquito, pues tal vez ahí sí. No es consomé, una compota, perdón. Y la licuamos. Entonces, esto es parte del tratamiento nutricional. Modificar los líquidos para que el paciente no se aspire. Hay distintas texturas, que eso también lo van a ver con el test de volumen viscosidad. Entonces, obviamente, un líquido claro tiene más riesgo de aspiración que la textura pudín. Según el riesgo del paciente, la severidad de su alteración de la disfagia, se va a tener que adecuar su dieta. ¿Cómo crees que podemos espesar los líquidos? ¿Alguien sabe? Acá ya un ratito. La listita. A ver, alguien en la parte virtual. ¿Cómo puedo espesar los líquidos? Camila Mendoza, ¿está? Eso es otra cosa, aunque a ustedes no les toca. Por favor, Sí. allá, antes que se me vaya. Si están en la parte virtual, no dejen la clase encendida y se vayan. Pueden mejor no estar en la clase y la graban y ya la ven más tarde, ¿ya? Si no están, no les voy a contar y más les voy a restar puntos. Ya, a ver, Camila, ¿sabes cómo podemos espesar los líquidos? Camila. A ver, Dariana. ¿Cómo? Creo que también se podía agregar maicena, harina de garbanzos o gelatina para espesar los líquidos. Exacto, claro, ¿no? La maicena me va a ayudar a tener esta textura, depende de la cantidad, igual la gelatina, ¿no? Entonces, igual estamos dando líquidos al paciente, lo estamos hidratando, pero con menos riesgo. Muy bien.
esto es el cambio de la textura de la dieta. Entonces, va a depender según la severidad de la disfagia. Una dieta puré no necesita masticación, esto se da en las disfagias severas, estamos en la siguiente diapositiva. Y dietas manipuladas mecánicamente o de fácil masticación se va a dar en casos leves o moderados o después de que este paciente de una disfagia severa ha pasado por rehabilitación. En este caso sí tenemos que masticar, pero pues es mínimo, ¿no? Por ejemplo, avena, cereal, algún tipo de gelatina, huevos revueltos, albóndigas o un asado bien cocido, ¿ya? Y obviamente, como ya lo mencionó uno de sus compañeros, también tenemos la opción de una nutrición por sonda o una gastrostomía. ¿Cuál creen que es la diferencia de la gastrostomía con la sonda nasogástrica? Ambos son invasivos, pero si yo ya le estoy poniendo una gastrostomía, esto es ya va a ser como que crónico, ¿no? Más de 6 semanas, el paciente no puede recuperar esa deglución. Si es menos, pues ponemos sondas. Y la rehabilitación, que también eso me van a hablar más ustedes, pues consta de cambios, por ejemplo, posturales, que sobre todo van a hacer que se proteja más la vía aérea, ¿no? Maniobras deglutorias, algunas prótesis si necesita el paciente y incremento sensorial. Alimentos ácidos, fríos, van a estimular un poco más la deglución. Otro caso, por ejemplo, cáncer de esófago. Estos son también pacientes que se suelen ver, los pacientes oncológicos. Acá es importante la nutrición, o bueno, en todos los aspectos, pero sobre todo en estos pacientes, porque pacientes desnutridos van a tener mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Y son pacientes que la enfermedad de por sí les va a causar un síndrome de caquexia-anorexia y un síndrome de inflamación. Entonces, es importante cumplir los requerimientos. Acá ya es saber que es un paciente, por ejemplo, que tiene cáncer de esófago, sé que su nutrición va a estar comprometida, ¿no? Va a haber una obstrucción, entonces tengo que ver cómo le voy a dar el alimento. ¿Cómo creen que le puedo dar el alimento a este paciente? A ver, acá, Aula. El del polo guinda. Por una sonda. Pero ¿cómo va a pasar la sonda si está con esto? Una gastrostomía, ¿no? Por acá, ¿no? Acá. O también tenemos vía parenteral, ¿no? Porque también tenemos nutrición por la vena, ¿ya? ¿Qué más? Este paciente pues está pendiente de cirugía que va a ser aproximadamente en 15 días y ya recibió quimioterapia y radioterapia. Esto también altera mi estado nutricional. ¿Por qué? Aparte que el paciente por la quimio a veces vomita un montón, causa mucositis. Entonces altera la absorción, hace difícil que el paciente quiera comer. ¿Ya? En estos casos más se habla de una nutrición parenteral. Esta pérdida de 20 kilos, ¿no? Durante el último año ha perdido 20 kilos, compromete mucho el estado nutricional. Hay mucha pérdida de proteínas, por ende hay mucha alteración de sus defensas, ¿no? De su inmunidad. Está estable hemodinámicamente, clínicamente tiene sequedad de mucosas, que ya también me está comprometiendo en la nutrición, aftas orales de mal aspecto. Y analíticamente tiene pues albúmina y prealbúmina baja, que van a ver que estos son marcadores de nutrición, marcadores indirectos, y pues solicitan una valoración nutricional y manejo. Entonces, estas son las complicaciones relacionadas al cáncer. El síndrome de caquexia-anorexia, que lo vamos a ver, la dificultad de la deglución, la dificultad de la ingesta, la disminución de la absorción por estos síndromes por la mucositis, que le digo, se altera todo lo que es la mucosa, entonces no va a haber una adecuada absorción. Puede haber problemas de estreñimiento, de saciedad precoz, y acá me ha faltado poner, o no sé si he puesto acá, no. La depresión también, ¿no? Entonces, si un paciente está deprimido, tal vez también no quiere comer. Entonces, ahí no es cuestión de hablar de sondas. ¿Qué hacemos si el paciente está deprimido? Lo llamo al psiquiatra, pues, para que me ayude, ¿no? Al psicólogo. El manejo del paciente es multidisciplinario, influye. Hay que cuidar, pues, órganos, nutrición, hay que cuidar salud mental. Y estas son, por ejemplo, las complicaciones más frecuentes, y estamos en la siguiente diapositiva, de los tratamientos de cáncer, ¿no?
de las cirugías, por ejemplo, puedan haber fístulas. Y acá cómo se cambia el manejo nutricional. Una fístula, para que cierre, necesito proteínas, ¿ya? Entonces, los requerimientos de las proteínas, que normalmente es, digamos, 1 gramo por kilo, en este caso pueden ir hasta 2, 2.5, ¿ya? Malabsorción de grasas. Entonces, cuando yo malabsorbo grasas, no solamente malabsorbo grasas malas, sino también grasas buenas, ¿no? Vitaminas liposolubles. ¿Se acuerdan ustedes las vitaminas liposolubles? A, D, E, K, ¿ya? Radioterapia igual, mucositis. Entonces me altera la manera como voy a administrar la nutrición a estos pacientes, ¿no? Fístulas, lo mismo. Toxicidad medular, acá hay que tener mucho cuidado también con los alimentos. En este caso, el que maneja los alimentos del paciente tiene que tener pues mucha higiene, ¿no? Si no, le voy a causar diarrea también a ese paciente. Ya está. Acá, por ejemplo, no voy a dar alimentos crudos, ¿no? Voy a dar alimentos todos cocidos. Valoración nutricional de estos pacientes. Entonces, la valoración nutricional incluye una historia clínica, una historia nutricional, que es el recordatorio de 24 horas, que eso luego vamos a aprender, los parámetros antropométricos, o sea, peso y talla, y datos bioquímicos. Entonces, las proteínas son marcadores indirectos de masa muscular y según el tipo de proteína alterada, puedo ver el grado de desnutrición del paciente. Por ejemplo, si la albúmina está alterada, yo sé que esa desnutrición, o sea, además de lo que ya sé por la historia clínica, es más de 21 días. Pero si esta todavía está bien, entonces todavía el paciente está nutrido. Y si solamente la prealbúmina se ha alterado, pues la desnutrición es aguda, o sea, hace 2, 3 días. ¿Ya? Creo que ya estamos por terminar. Y luego el síndrome de dumping. Por ejemplo, esto es frecuente es un síndrome de vaciamiento rápido, ¿ya? Esto es frecuente en los pacientes que se someten a bypass gástrico, ¿no? Por una cirugía metabólica, una cirugía bariátrica, o pacientes que, por ejemplo, tienen un cáncer justo en el píloro. Entonces, al afectarse el vaciamiento del píloro, el paciente va a tener un vaciado rápido. Si yo le doy alimentos hiperosmolares, como los alimentos ricos en carbohidratos de absorción rápida, voy a causar dumping. Dumping es que voy a tener pues diarrea, sudoración, taquicardia, malestar general e inclusive puede llegar a tener hipoglucemias reactivas, ¿ya? ¿Cuál es el manejo nutricional en este caso? Aquí hay que dar dietas fraccionadas, entonces comen por poquitos, porque si comes mucho, ese dumping va a ser peor. Evitar carbohidratos de absorción rápida, por ejemplo, lo que son las frutas, los jugos. Dices, si es lo mismo el jugo y comer la manzana, pues no. El jugo es de absorción rápida, hace que se libere muy rápido la insulina. En cambio, la fruta, cuando yo la mastico, la absorción es mucho más lenta. La liberación de insulina es más despacio, no hacen picos, ¿ya? Esos picos a veces son tan grandes que causan hipoglucemias después de comer, ¿ya? Ingesta de fibra, porque ya hemos dicho fibra y grasa puede hacer que yo enlentezca el vaciamiento. Entonces, por ejemplo, un snack en estos pacientes puede ser pues darle la manzana, pero con frutos secos. Entonces, ahí hay menos riesgo de que me haga un dumping. Y, ¿qué más? No ingerir comidas, líquidos y comidas juntos. Mínimo hay que distanciarlos de 20 a 30 minutos, ideal inclusive hasta 1 hora. Y hay manejo farmacológico cuando no podemos controlarlo con la dieta, que es pues la carbosa y el octotride. Y creo que para terminar, hablamos de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que ahora es muy común. ¿Qué es importante? La intolerancia a la lactosa no necesariamente significa que tengo que quitarle todos los lácteos. Hay distintos lácteos que el paciente va a tolerar. Entonces, según la cantidad de lactasa que necesitan para digerirse, es la tolerancia. Por ejemplo, hay pacientes que no te toleran la leche, pero sí te toleran el yogur, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el alimento lácteo que te tolera el paciente. Y
importante, no se puede quitar todos los lácteos porque son la fuente de calcio, ¿no? Entonces, en caso de que sea bueno, aparte que ya hay enzimas, que ya se puede dar lactasa, pero en caso de que tenga que retirarse, hay que dar alimentos no lácteos ricos en calcio, tipo pues legumbres, espinaca, selga, brócoli, salmón. Y ya está. Esa es la clase de hoy. Entonces, la idea es que entiendan que las enfermedades que afectan el sistema digestivo van a tener alteraciones en el estado nutricional del paciente, como hemos visto en el paciente oncológico, ¿no? Y es importante entender todo lo que es la fisiopatología para poder orientarnos en el manejo nutricional de los pacientes en la práctica clínica diaria. Entonces, según los grupos que tienen que ustedes conformar, tanto virtual como presencial, la siguiente clase ya me tienen que hacer una tarea. Les he puesto ahí un artículo de disfagia. Ya solamente me lo hace Nicole, el grupo que tiene que presentar. De los grupos que te salgan, el primer grupo. Eso también sorteen ustedes, ¿ya? Van a hablar de las fases de la deglución, de lo que es las pruebas funcionales y analizar el cuestionario IT-10, ¿ya? Yo les he dado una referencia, pero si quieren utilizar otro, no hay problema, ¿ya? ¿Alguna pregunta acá presencial? ¿Me han entendido? Sí, las clases son sencillas, es para sacarse 20, ¿ya? No, solo de los que son, que no sé cuántos son, se dividen entre grupos de 8 y 10. Entonces, el primer grupo, todos van a tener que exponer. Si no exponemos todos en esta fase, que es lo más probable, los que no exponen tienen que hacer el resumen, por eso tienen que estar atentos, ¿ya? Y en la siguiente fase volvemos a ver. Nicole, por tu parte, y los chicos virtuales, ¿hay alguna pregunta? Doctora, entonces cada grupo debe tener entre 8 a 10 miembros y luego llega la lista de tanto los presenciales y de los virtuales. Sí, por favor. Me lo haces llegar por el Teams, por acá, ¿ya? Aunque creo que tú también tienes mi número, ¿no, Nicole? Tengo un número suyo, espero que sea el mismo. Le voy a mandar un mensajito. Ya, sí, me envías porque creo que he cambiado. Sí, envíame y me lo envías. Igual bueno, creo que tienen un delegado general, con él quedó el examen. También en eso somos flexibles, pero la idea es que no abusen de la flexibilidad. Ya. Sí. Como quieran. La idea es que expongan. Sí. A final de fase. ¿Ya? Hay un máximo, porque eso es resumen, tampoco es copia y pega, que eso también no me gusta. Resumen es, no sé, si son 5 clases, 5 hojas, ¿no? Las cosas básicas, que en realidad les sirva para estudiar. Si me hacen copia y pega, también les pongo 0. Si copian de uno y del otro, también les pongo 0. ¿Ya? Y así, ¿ves? En media hora ya terminamos. Rápido, sí. En lo que les pongo yo y les ponen ustedes, pues 5:30 creo que ya terminamos. Antes de las 6 ya terminamos. ¿Ya? Ya. Disculpen, chicos. A ver si ya la próxima tenemos una clase bien. ¿Ya? Nicole, entonces estoy en contacto contigo, por favor. Envíame los datos apenas los tengas, ¿ya? Me envías en un PDF o en un Word. Sí, doctora. Yo le envío. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Se pueden retirar. Ya no, no. Acá. Chao, chicos, acá de la virtualidad. ¿Alguien? Hasta luego, doctora. Ya. Chao, chao, chicos.